No. Ya creo que ya es momento de ya no decir más. No, ya no. O No, sea, ya no, papi, es una pesadez. ya murió esa ya. Hace rato. Eso es Hace una rato. pesadez desde que se inventó. Desde Lo que que pasa es que a ti te gustaba. Papi, eso está nítido eso. No, ya no. No, ya no digas más. Ahora lo que vamos a decir es: yo que fui tormenta. Yo que fui tornado. Yo que fui volcán. Ya, mira. Audio Jungle. Audio Jungle. What's up, Gus? What's up, Carly? Papi, yo no me llamo Carly. What's up, Javi? No, veo, es que como esto ya se me queda, veo, ya eso se dice mecánico ya, uno, what's up, Carly, what's up, Carly, what's up, Carly. Bueno, como pueden ver, ya saben ya de qué viene este capítulo. Hoy vamos a hablar Papi, de la no todo relojería. el mundo ve eso. Papi, Pero mucha gente sí. No, mucha gente. Yo dudo que haya una persona en Miami que no sepa los relojes. Papi, esto. Y no solo en Miami, esa gente lo van a ver de una pila de lugares. Sí, papi, yo esos dos días estaba viendo un tipo que vino de Puerto Rico o de Dominicana. Papi, tú sabes que déjame hacerte un pequeño apartado aquí que nada que ver con el tema, pero bueno. Esta última onda de ahora de los relojeros. Sí. Me da una gracia porque los cubanos, tú sabes que lo de nosotros por temporada. Sí. Antes de los relojeros, yo no sé si tú lo viste, pero antes de los relojeros estaba la moda de los piseros. Ah, sí. Que los paiseros se fajaban entre ellos y decían, no, esta es la Está más haciendo mira, no, ¿cómo decía? Si no nos sirve, no sé qué, esta masa, mira cómo se parece que ya esa moda murió, ahora es los relojeros. What's up, Carly? No sé qué, súbate, no vino a jugar y todas esas cosas. Después que vendrá. Pero con la diferencia. Ajá. Después no sé qué vendrá, pero sí te puedo decir con la diferencia que los relojes y las pizzas son dos clases totalmente distintas. No, para nada, claro que no. Uno pertenece Por lo menos la pizza cubana. No, la pizza en general y toda la comida. Uno pertenece al mundo del arte culinario y este es al mundo de la joyería. Exacto. Porque eso es un problema con los trending y de eso deberíamos hablar en otro capítulo. Bueno, lo hablamos, en lo de las redes sociales tocamos los trending. Que lo pueden buscar en Spotify. Podcast, por ahí nuestra primera temporada, sí. ¿Viste cómo metí la intro aquí del Spotify? Está buena. Está bueno. ¿Tú ni te lo imaginaste? No, porque es que tú me complementas. Tú me das el pie y yo sigo, yo fluyo. Ya. Entonces, como te iba diciendo... Papi, déjame hacerte una pregunta. Otro apartado más. ¿Vas a seguir cortándome? Sí. Madre mía. ¿Por qué cada vez que empieza un capítulo, no lo haces al principio del capítulo, lo haces a los 30, 20 segundos de empezar el capítulo, entonces págata y tocas el botón de la tarjeta de sonido? Ya, ¿tú sabes trabajar con la tarjeta de sonido? No, por eso te estoy preguntando. Entonces déjame trabajar con la tarjeta de sonido. Yo soy el que trabajo con la tarjeta de sonido. Yo soy mi propio jefe. Yo pensé que tú lo hacías. No, yo lo toco porque a veces se le van los parámetros y lo pongo como en original sound. Ya, en eso no. Para que suene más. No, yo pensé que tú lo hacías como que no sabe nada y empieza a tocar botones para decir, no, este tipo está escapado. Mira, no te das cuenta que a veces salimos con un poco de eco o como si tuviésemos puesto un plugin de autotune o algo así. ¿Sabes? Bueno, tú sabes, no sabes cuando hablamos así, como presentamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Ya, papi, ya me muela. Vamos al tema ya. ¿Quién me manda a mí estar preguntando esa pila de cosas? Estás enredando aquí. Bueno, vamos al grano. Nada, hoy vamos a hablar de los relojes, la importancia que tienen los relojes en la humanidad para lo que sirvió. Porque, por ejemplo, bueno, no voy a hacer el spoiler, voy a hablar... Sí, porque ahí vas desbocado a hacer el spoiler. Sí, fanático voy a hablar de Santos Dumont. Como te iba diciendo, vamos a hablar de la clase que representa el reloj, de lo importante que es un reloj, o que no es imprescindible, pero sí es importante. Sí, yo creo que... Espérate, de la historia del reloj, o sea, de la historia de la relojería como tal, cómo fue que se empezó a medir el tiempo, porque antes de que saliera el reloj se medía el tiempo. Claro. Y no sabemos si aquellos relojes, vamos a llamarles relojes, a ciencia exacta se llamaban relojes desde aquel entonces. Hace casi 4 décadas. Sí, ya 4 décadas. Señora de las 4 décadas. Hace casi 4.000 años. 4 milenios. Hace más de 4 milenios, sí. No, ahora que dices eso, yo creo que sí, con lo que el reloj no solo... ¿Cómo fue que dijiste? Que el reloj no solo
es para medir el tiempo, sino, o sea, yo creo que es una de las... que no era tan imprescindible, pero que sí es importante porque es muy necesario sí. en distintos campos. Yo creo que la industria de la relojería es, o sea, una de las industrias que pertenece en sí a la industria de la joyería. Sí. Es, o sea, un reloj para mí es la joya más útil que existe en todas las joyas. Dígase ya desde de joyería para mujer, de joyería para hombre. Exacto, y porque tiene sentido. Y tú te pones a pensar y sin el tiempo hay trabajos y... No, es que todo. Y cosas que tú vas a hacer que ameritan tiempo y que ameritan... Claro. Todo funciona con tiempo. Para marcar un récord, papá, tan sencillo como eso, tú necesitas tiempo. Exacto. Todo. No. Yo no sé qué sería del ser humano sin poder medir el tiempo. Porque es que esa necesidad ha existido desde toda una vida. Fíjate si es así, que desde tiempo... o sea, el hombre necesitaba medir el tiempo para sus cosechas, sí. para todo. Para sus cosechas, te estoy hablando de sus cosechas porque es lo principal, de que si no tienes alimento, no comes y te mueres. Exacto. Y tú no puedes tener una buena siembra en invierno. No solo en invierno, no sabes cada cuál tiempo tienes que regarla, qué sé yo, que no sé, las cosas que hacen la gente que cultiva. Sí, lo que hacen los granjeros, etcétera. Que todo se ríe por un tiempo, pero es que todo, no solo no solo lo de cosechar, para el mismo, los animales, para saber en qué tiempo la hembra del animal iba a tener, ¿cómo se llama? El bebé, vamos a decir el bebé, no se dice bebé, pero bueno. Sí, yo te entiendo. Para medir los meses. Todo, ¿entiendes? Y fue, o sea, surgió a partir de una necesidad bien adentro de la sociedad del humano. Tan así que déjame terminar para no perder. En el tiempo de los egipcios, de todas esas civilizaciones antiguas, medían el tiempo. No como lo conocemos hoy, o sea, se la inventaron. Exacto, a su manera. Pero lo medían, lo mismo con relojes de arena, con relojes solares. Uno de lo que más me llamó a mí la atención fue los relojes de velas, que esto lo hacía más en la parte asiática. O sea, ¿sabes lo que es medir el tiempo con una vela, brother? Es súper... ¿Tú te imaginas hoy en día nosotros andar en la mano con una vela? Con una vela. No. Son las 6 de la tarde. ¿Entiendes? La foforera. Una foforera siempre también. No, te explico cómo funciona. O sea... yo creo que no eran relojes, yo creo que eran cronómetros. No, eran los primeros, o sea, no eran relojes como tal, o sea, medían el tiempo que transcurría. Sí, cronómetros, medían el tiempo que transcurría de un espacio a otro. Lo que me resulta la duda, porque supuestamente el mecanismo es que tú conocías que una vela, tú conocías, un ejemplo, que una vela se lograba consumir en 30 minutos, sí, por ejemplo. Entonces, ellos ¿qué hacían? Cogían la vela, la marcaban, y entonces una vela de 30 centímetros se consumía en una hora. Ellos sabían que cada 5 centímetros de la vela sí, había pasado 10 minutos. ¿Y cómo ellos determinaban eso? ¿Cómo ellos determinaban que 10 minutos eran 10 minutos sin aquel Exacto, es lo que te digo, que eso no lo tengo claro. Yo creo que ellos, por ejemplo, voy a poner el caso del reloj de arena. Yo creo que ellos, por ejemplo, tenían el reloj de arena como cronómetro y lo ponían. Y para eso ellos eran, por ejemplo, media hora era un reloj de arena. Exacto. Pero no ¿cómo sabían que era media hora? No lo sabían. Yo pienso que ellos medían por el reloj como tal. Y sabían, porque acuérdate que en aquellos tiempos, cuando la aguja, ni siquiera el tiempo era exacto como ahora. Solo te decía la hora. Exacto, quizás, sí. Por el movimiento del sol. O sea, el tiempo siempre ha estado... Como tal, el reloj que vino bien fuerte de verdad fue que vino como en la Revolución Industrial o 100 años antes, creo. Que fue que el primer reloj, dicho sea de paso, que el primer reloj fue de bolsillo, pero parecía un huevo, se llama, le decían el huevo de Nuremberg, creo, se llama así. Y que no recuerdo bien si era en Alemania o en Francia. Donde en Alemania o en Suiza, donde que ellos fueron los primeros en empezar a sacar relojes y todas esas cosas. Fue en Europa, como tal, ¿cómo se llama?
la evolución mecánica del reloj... Vino con la revolución industrial. Exacto, claro, por supuesto, como la mayoría de todas las cosas... Dime. Y como te iba diciendo, discúlpame que te haya interrumpido, este reloj que tenía forma de huevo, tenía solamente una aguja, que era la de la hora. O sea que ni siquiera tampoco era tan exacto. Exacto, y era un huevo, no era una cosa chiquita como los que vinieron después en la revolución industrial, que eran más artesanales. Sí, y más... ¿qué es lo que pasa? Que imagino que era muy difícil, o sea, llevarlo o algo, y que poco a poco, como todo, se fue evolucionando y se fue innovando y hasta minimizarlo de una manera que tú lo pudieras cargar, porque al final aquí ya vamos a entrar en un punto de que ya era visto como algo comercial, no solamente era como una herramienta para... o sea, las compañías necesitaban venderlo, necesitaban que la gente lo usaban. Y entonces tú no vas a andar con un huevo en el bolsillo o en donde sea, que te es muy incómodo. ¿Qué necesitas? Necesitas innovar, necesitas minimizar, necesitas llevar a cierto punto de que sea fácil llevarlo. Pero fíjate cómo es todo, que hasta ese momento aún el reloj no era visto como una prenda o como una joya. O sea, el reloj era visto como simplemente una herramienta. Y pocos lo poseían. Exacto. Aquí es donde viene, porque era usado por reyes, gente que... Sí, ¿sabes? exacto. Gente de poder. Gente de poder. Que aquí es donde viene la clase que le da el reloj, los relojes más antiguos, ¿sabes? O sea, la clase que te puede dar un reloj, ¿sabes? Como que es un símbolo de poder, es un símbolo de estatus, es un símbolo de personalidad. Claro. Sí, de hecho, en el tiempo de los relojes de bolsillo, el que tenía un reloj de bolsillo era considerado un caballero. Sí. O sea, no iban de la mano. El caballero tenía que tener un reloj de bolsillo. ¿Entiendes? Era como que, papi, es que eso tiene un flow de madre, imagínate así. Sí. Yo no sé por qué desaparecieron los relojes de bolsillo. Eso tiene un flow de madre. Tiene flow, pero, papá, precisamente por lo que tú vas a explicar después. Exacto. No, viste cómo estoy vendiendo los pies. No, pero tú no te diste cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. Pero es eso, es que como todo en la vida, para venderse y para eso tiene que ser cómodo, tiene que ser fácil de llevar y que tiene que ser útil. Ya, ahora yo te voy a poner un paréntesis ahí. Dime. Que no viene al tema, pero te digo. Tú te das cuenta la evolución, como antes, saber la hora exacta era un privilegio y algo exclusivo. Exacto. No, es que muchas de las cosas por las cuales se dice que, o sea, que la relojería tiene ese poder es porque daba a expresar a la gente que te viera que por ejemplo, ese hombre tiene control de su tiempo. Sí. Ese hombre, su tiempo es valioso y por eso usa reloj, porque tiene control de su tiempo. O sea, tú decías, ese señor es dueño de una empresa o dueño de algo porque tiene que tener el tiempo cronometrado para saber a qué hora tiene que ir a trabajar, a qué hora tiene reuniones, etcétera. O sea, conocer tu tiempo y tener control sobre él en aquel entonces. Ya hoy creo que no tanto, porque hoy en día la gente hasta pierde tiempo, a veces es muy aburrido. Pero en ese entonces, conocer tu tiempo y tener control sobre él era un símbolo de estatus y de decir que esa persona era alguien importante. Exacto. Papá, ¿cómo entrarían, ahora que estamos hablando de eso, los trabajadores? Dime, no sé. ¿Cómo no entiendo? No, te iba a decir una barbaridad. Mejor ni hablamos de eso. Mejor ni hablamos, ¿no? Sí, no, porque te iba a decir cómo medían los trabajadores antes su tiempo, pero me acordé que antes lo que habían eran esclavos, que eran los trabajadores. Exacto, ¿no? Y ya en el momento en el que el trabajo, o sea, con la revolución industrial, ya había un desarrollo como para poder medir. O sea, imagino que los trabajadores no sabían a qué hora el reloj. Pero en la empresa siempre había un reloj. De hecho, déjame explicarte, porque nos fuimos un poco muy antes. Como tal, antes de ese reloj pequeño que dices, el de Salisbury. Antes había, o sea, existía, catedral. Exacto. Que fue el primer reloj que existía y que el único mecanismo. Con engranaje. Exacto. El único mecanismo que tenía, tampoco te marcaba exactamente la hora. Te marcaba un campanazo. Un campanazo cada una hora. Exacto. Nadie, o sea, en ese momento, todo el que tuviera un reloj en su mano era alguien importante, porque los relojes como tal, con el que todo el mundo podía guiarse. En su mano, no en su bolsillo. Era un símbolo. Era un símbolo de estatus.
y estaba así, grande, De hecho, en gigantesco. esos momentos todavía no existían como tal los relojes de bolsillo, porque esto era para los 1386, el de Salisbury. Yo creo que estamos confundidos. Tú me estás hablando de quizás el de Londres, que era normal, y yo te estaba hablando que era por campana, porque la campana se usó para eso, que lo usaban en las catedrales y esas cosas. Sí, papi, de ese te estoy hablando. Era que ese. sonaba una vez, o sea, cada hora. Era un pan, no sé qué cosa, cada una hora. ¿Entiendes? Y ya. Y bueno, volvemos a saltar hasta el momento en que ya vieron la industria y vieron un negocio, por supuesto, y dijeron, vamos a reducir, la revolución industrial, lo mecanizaron, lo vieron más pequeño. Y aprovecharon eso. No cualquiera, pero ya cierta cantidad de personas de un nivel un poco elevado podían tener un reloj en su bolsillo. Y a partir de eso empezaron a comercializarlo, pero ya con más prestigio, como que vendiéndote un estatus, ¿sabes? En aquellos tiempos. ¿Tú me entiendes a lo que me refiero, no? Sí. Exacto. Creo que de los primeros relojes de bolsillo fue el Breguet y el Patek Philippe. Que el Patek Philippe fue creado en los 1830, 30 y pico, 1040 por allá. Que fue creado en Ginebra, que te tengo un dato de hecho. Dime. Más adelante de otra marca, que es la más conocida, que es Rolex. Ajá. Que yo pensaba que era 100% suiza, y Rolex se inventó en Londres. Sí. Sí, se inventó en Londres y después fue para Suiza. Oh, muy interesante eso. Pero nada, estamos hablando de Patek Philippe, que fue creada por Anthony Patek y Francois Sapek. Ajá. Bajo el nombre Patek Sapek & Cie. Después fue que se puso Patek Philippe. En el 45 Sapek dejó la sociedad y en 1851 se asoció a Adrien Patek Philippe. O sea, el checo, Sapek ese, exacto, dejó el negocio y se asoció con Adrien Philippe, un relojero que era francés. Por eso fue que cuando empezamos yo te dije, creo que era en Alemania o en Francia. Sí. Pero no, el hombre era el que era francés, que había inventado el sistema de cuerda sin llave, o sea, con la corona giratoria. ¿Tú me entiendes? Sí. Desde entonces la empresa adoptó el nombre Patek Philippe & Co. Hoy Patek Philippe es considerada una de las casas relojeras más prestigiosas del mundo y reconocida por su artesanía. Ajá. Ya te se muela, eso no lo tenía que haber dicho. No, pero bueno, ya. Pero no, yo aquí, muy interesante lo que estás hablando. Eso es como que te hubiese dicho, ¿quieres que te ayude con algún otro tema? No, pero, ¿sabes? Aquí creo que es donde entra este tema que te comenté anteriormente. Porque ya, todo perfecto, el reloj de bolsillo. Pero... Sí, el timeline es, como mismo me dijiste, vamos a hablar de a partir después de la Revolución Industrial. Sí, ya. Pues ya estamos hablando de 1800 por ahí. Ya. ¿Qué te iba a decir? Sales de bolsillo y después yo quiero que tú hagas la historia que sí, tú es lo que voy a hacer. Exacto, pero déjame hacerte la transición al mismo timeline. Dale. Tú me dices. Sales de bolsillo y después sales, dale. Entonces, mira, como ya te estaba explicando, como todo negocio tiene que ser funcional y que tiene que darle la comodidad y atraer al público, entonces vamos, si existieron relojes de pulsera antes de esta historia que te voy a hacer, esta historia marca el primer reloj, el antes y el después de los relojes de pulsera vistos para hombres, porque hasta entonces solo mujeres podían llevar relojes de pulsera. Sí. Los hombres solo tenían relojes de bolsillo. Que los había creado Breguet, creo. Creo que los primeros relojes de pulsera solo los podían llevar las mujeres y eran los Breguet. Ajá, exacto. Porque hasta ese entonces el reloj no era considerado una joya. O sea, el hombre no podía llevar un reloj en la mano porque eso prácticamente era de mujer. Un reloj de hombre, un caballero era un reloj de bolsillo. O sea, entonces viene este hombre. ¿Cómo es que se llama? ¿Te encanta decir el nombre? Santos Dumont. Era un aviador brasileño, un aviador brasileño que, como todo hombre, como todo caballero, o sea, de un nivel social, tenía su reloj de bolsillo y estaba navegando, o sea, piloteando su dirigible. En aquel entonces era su dirigible. Y le surge el problema de que cada vez que él tenía que sacar el reloj de bolsillo para mirar la hora, perdía el timón. Se le desestabilizaba. Exacto, o sea, se le desestabilizaba el dirigible. Y entonces él decía, esto es un problema porque cada vez que yo tengo que mirar la hora, mi vida está en riesgo. Sí. Y
aparece en la escena uno de sus amigos, que seguro cuando diga el nombre todo el mundo va a decir, no me acuerdo de su nombre porque es que su apellido es tan famoso que opaca el nombre. Era de apellido Cartier. Sí. Un señor de apellido Cartier que era conocido por dedicarse a esta empresa. Y él le cuenta, compadre, no, molto obrigado, no sé qué, él le dice, tengo este problema, tengo esta situación. Sí. Y ahí es cuando se vuelve, o sea, se crea un giro en todo lo que se conocía ahora y sale el primer reloj masculino de pulsera que fue creado por Cartier. Que es el Cartier Santos. El Cartier Santos. Que lo creó Cartier asociado con Edmond Jagger. Que lo lanzaron en el 1911. Ajá. Según los datos que tenemos, ¿sabes? Espero que estén bien. No, bueno, si están mal, estamos marcados. Estamos marcados porque gastamos tiempo buscando todo eso. El primer reloj de pulsera masculino funcional fue el Cartier Santos. Que se creó, en 1904, creo que fue el primero que lo hicieron específicamente. Claro, para ese señor. Ahora, ¿cómo ese señor logró hacer llegar esa información a Cartier? Él lo publicó, No, él amigo. Te lo comenté, que son amigos, eran amigos. Y se reunió en una conversación, no sé en dónde estaban, qué sé yo. Le comenta esa situación y Cartier, como todo empresario y como todo hombre de negocios, ve la solución ante un problema y ve de dónde sacarle dinero. Y crea. En aquel entonces era lo mismo, con un pedazo de cuero enganchado, era algo muy rústico, no era algo. No es como hoy que si tiene oro, que si tiene plata, que si diamantes, ¿entiendes? Como los relojes de hoy, que si era básico, pero en aquel entonces era novedoso, era tener un reloj de pulsera de hombre. Primero era más visto porque decir, un hombre con un reloj de pulsera, pero ya cuando se vio la funcionalidad, cuando empezó a ver masculino. Exacto, no. Para mí, yo no soy de mucho de relojería ni nada. Yo, bueno, si te das cuenta, tengo un Casio y ando con un Apple Watch. Sí, pero, o sea, no estoy como arriba de los relojes, pero yo admiro y sé entender de que la relojería te puede marcar el estado. Exacto. Quizás ahora no, y en un momento cuando el podcast sea famoso y nos hagamos millonarios, en ese momento me gustará la relojería, pero... Ahora vamos a tocar ese tema. Pero déjame terminarte la historia y vamos a hablar cuáles son los relojes que para ti y para mí creemos que marcan un estatus y cuáles no. ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea, ¿cuáles son los que tú crees que son la parte en la que yo de relojería no entiendo mucho? No, pero tú tienes claro, pero que tú crees que... al final estamos... Al final estamos para eso, para debatir y para yo dar mi opinión errónea, que tú me corrijas porque tú sabes. Yo sé un poco más, pero yo también sé poquito cantidad. Yo no te sé diferenciar un reloj falso de un original. No, por supuesto, porque no eres relojero ni estás en ese mundo de vives, pero sí puedes saber cuándo un reloj es bueno, un reloj, ¿entiendes? Yo, brother, para mí yo te voy a decir, desde yo como una persona normal que no conocedor del tema. No me interesa cuánto cueste el reloj, no me interesa de la marca que sea. Si el reloj es más grande que tu mano... Tú eres un balsero. Tú eres un balsero, mi hermano. O un balsero o lo que sea, pero ese reloj puede costar $3 millones. Tener incrustados diamantes en todas las manecillas. Ser de oro, ¿cuál es el oro más caro? No, es que los relojes más caros no son grandes. No, pero te digo, puede ser el reloj más... Excepto por un caso, ¿sabes? Que quiero hablar. Después me dice, Richard Mille. Puede ser el reloj más caro del mundo. Brother, eres un cheo. Ese reloj no te da estatus, no te da nada. Yo no me imagino, brother. Te lo estoy diciendo desde el punto de vista de un ciudadano cualquiera. Sí. Yo no me imagino sentarme en un círculo social donde todas las personas tengan estatus, hablar de negocio. Yo no confiaría en una persona que anda con un reloj que es más grande de su mano. Y con un cadenón. Y con un cadenón, ¿entiendes? Sí, no, yo te entiendo, pero no... déjame terminar el timeline de la historia y ahora Dime. Después de que se cogió con furor, se puede decir así, ¿no? Sí. Los relojes que ya todo el mundo conocía, lo que era un reloj, no todo el mundo tenía acceso al reloj. Claro. Entre los japoneses,
innovadoramente con los relojes de cuarzo, Ajá. que eran más accesibles para el público en general, y creo que el primero fue Seiko de los japoneses, ¿no? ¿Puede ser? Los japoneses siempre haciéndose cargo de nosotros los pobres. Así mismo. ellos siempre dicen, esta gente pobrecito, vamos. Mi carro es japonés. Vamos. Sí, ellos crean todo para nosotros. Papi, ellos crean todo para nosotros. Ellos dicen, porque estos capitalistas de mierda y esto es caro, vamos a crear los pobres. Papi, y esas empresas, créeme que quizás no tienen la venta que tiene Patek Philippe o que tienen las grandes marcas, pero tienen demasiada venta porque unos relojes que salen de factoría, ¿sabes? No son artesanales, no tienen los detalles que te hacen pertenecer al otro nivel de, como lo tiene Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet y... Richard Mille, no. No sé. Yo no considero el Richard Mille un reloj. Sí es un reloj caro por las cosas que tiene, pero es un reloj como tú dices. Ostentoso. De eso quería hablarte ahora. Y después de esto, vamos con la historia de Rolex y vamos cerrando para... Dale. No con la historia, sino hablarte cómo Rolex, sin ser el mejor reloj, es muy conocido. Dale. Pero te digo, yo no considero al Richard Mille un reloj... ¿Por qué una maquinaria? ¿Por qué la manilla? ¿Es un Richard Mille? Es un Richard Mille, ya. a 7000. Ya, dale. Yo no lo considero un reloj, ¿cómo te estaba diciendo? Yo no lo considero un reloj con la maquinaria de alturas de Patek Philippe o Vacheron Constantin o Audemars Piguet. ¿Me entiendes? A mí esos son relojes serios que tienen un prestigio. Richard Mille es un reloj de plástico que no te queda para nada bien como con un traje de vestir. Claro. El Patek Philippe y esos otros que te mencioné son relojes que de verdad te dan una identidad. Para mí Richard Mille es algo para decir, tengo esto caro, pero es bien feo. No sé si tú los has visto. No, los he visto por ahí, sí. Es el que como es cuadrado así. Sí, y la manilla de goma. De goma. Y sin embargo, dicen los relojeros, o los que saben, o los que he visto, que no les gusta mucho, no compran mucho. Sí compran para el negocio, pero no es lo común que compren por encima de un Patek Philippe o de un Vacheron Constantin o de un Audemars Piguet, precisamente por eso. No, lo que yo más o menos logro razonar de eso es que como todo hoy en día y siempre ha existido, hay muy poca gente que pertenecen como tal a la élite y a las familias que conocen y que saben del mundo, y ha habido una nueva corriente de gente con dinero, nuevos ricos. Estos son los que poseen. Exacto, y que como todo yo creo que por lo que me acabas de explicar, ese reloj es mucho más comercial. Es caro, pero es más comercial para demostrar, para la persona que tiene ansias de demostrar que tiene. Pero no viene por ahí, ¿sabes? No, ¿por dónde viene? Viene porque, por ejemplo, hay un nivel en la sociedad, ¿sabes? Está, por ejemplo, alta sociedad, que están de traje elegante. Vamos a poner el ejemplo, old money y no money. Y new money, sí. Old money y new money, ponle sí. No ponle no, así como sea. New money, o sea, old money, new money y no money. Exacto. Ahí estamos tíos. No money. No money. Bueno, por lo menos tenemos money. Bueno, por lo menos, ahorita le quitamos el no. Ahorita le quitamos no. Entonces, lo que te iba diciendo, Richard Mille lo usan atletas, deportistas, gente que no precisamente necesita ir con un traje. Pero yo nunca he visto, a mi parecer, no... A lo mejor lo hay, lo hay porque el mundo pasa de todo. Yo he visto a alguien con un traje como un Richard Mille, por lo menos de los tenistas, que generalmente promocionan a Rolex, promocionan todos estos tipos de relojes. Ahora que me hablas de eso, fíjate lo interesante que es. Bueno, disculpa, Nadal sí, Nadal tiene Richard Mille y Nadal. Sí. Que es inspirado en él. Bueno, no sabía, pero bueno. Fíjate que me hablas de esto, te das cuenta de al punto donde llega el estatus de la relojería. No sé qué tan cierto sea esto. Pero dice, porque ¿por qué tú nunca has visto una promoción de Rolex en un partido de fútbol? Porque el fútbol no lo ven los ricos. Sí lo ven, pero no les interesa ver. Porque como el fútbol es el deporte de las masas. Tú sí ves promociones de Rolex ¿en dónde? En tenis, en F1. ¿Entiendes? En deportes que mayormente atraen a personas de otro nivel social. Y llevan mayor inversión. Y llevan mayor inversión de deporte. Porque, por ejemplo, para jugar golf, todo lo que lleva... en golf también, exacto. En esos tipos de deportes donde tú ves promociones de relojes
Y nosotros estamos hablando desde la ignorancia y desde que no tenemos dinero. Esa gente lo verán de otra forma. Claro, exacto. No, el hombre piensa como vive. Exacto. Tú lo dijiste. Sí. Nosotros desde nuestra ignorancia pensamos eso. A lo mejor ellos en su... Pero es así. No sé si es tan real. Porque también vi una cosa que decía que ¿por qué Lamborghini y Ferrari no hacen comerciales? O sea, no hacen comerciales de sus carros y esas cosas. Y decía que era porque las personas que se compran un Ferrari y un Lamborghini no están todo el día mirando el televisor. Exacto. Y los otros días vi un comercial de Lamborghini. Así que no sé qué tan real o qué tan eso sea. Pero es cómico porque la verdad es que sí, eso yo nunca he visto en un partido de fútbol. Una pancarta o un banner de una marca de reloj cara, famosa. Sí. Bueno, ya hablamos de los relojes más caros. De los que yo considero mejores. Para mí, el Patek Philippe es lo más alto. ¿Sabes? El Vacheron Constantin. Una pregunta. Me gusta. El que la gente le dicen AP, ¿cuál es? Audemars Piguet, ya. Exacto. El Vacheron Constantin te dije. Me gusta. Esos son mi top más altos. El AP puede que esté ahí por la maquinaria, pero no es de mis favoritos. De lo que veo, no es que yo sí, no es que de los que tengo ahí en mi cuarto. De los que tengo ahí guardados. No. Sí, exacto. Como el que más te gusta. Después, el Rolex Presidente, o apodado Presidente, que es un Datejust, como se llama. Que es el que tiene la corona así, que han usado muchos presidentes y eso. Y yo pongo, junto con el Rolex, en esa misma categoría, a Richard Mille. A Richard Mille. ¿Por qué? Sí. Porque Richard Mille no me gusta, papá. No te gusta. Me parece un reloj de juguete. Un reloj de juguete, ¿eh? Sí, de plástico. Un juguete muy caro, pero... Sí, un juguete de $500,000, pero... Pero sí, te entiendo totalmente. No, es que yo lo veo y vamos a suponer que yo tuviera el dinero para comprarme relojes, yo no me compraría un Richard Mille. Claro. Si me lo regalan, lo cojo. No, obviamente lo cojo. Pero te digo, ¿por qué no? Porque van a ver la gente que va a decir, si te lo regalan, lo hubieras cogido. Déjate eso, porque un Richard Mille cuesta tanto. No, caballero. Estamos hablando desde el punto de vista de una persona de ese nivel ya, que tiene dinero, que no le hace falta el dinero. ¿Entiendes? Por supuesto que ahora mismo yo... No, porque ya me asusté ya con la gente. Ya, dale. Ya. Suéltalo. Un ejemplo. Ahora mismo yo, que no tengo un medio, claro que si me regalan un Richard Mille lo cojo. Un Richard Mille no, un Casio lo cojo. ¿Entiendes? Estamos hablando de una persona de nivel, que no le hace falta que tú vengas a regalarme un reloj o que nadie venga a regalarme un reloj. Yo, suponiendo que fuera ese tipo de persona, tampoco me compraría un Richard Mille. ¿Entiendes? Porque ahora no me gusta. Es verdad. O sea, yo te dije al principio que no conocía nada, pero cuando tú me empezaste a dar Richard Mille es más para la farándula. Me empezaste a dar la descripción, ya me di cuenta del reloj que estabas hablando. Y es el reloj que he visto una pila de veces y he dicho, no me gusta. Si me lo regalan, todos los que tengan Richard Mille por ahí botados, me lo dan, yo los cojo, encantado de la vida. Lo que no me gusta, cabrón, los venderé. Y ahora o qué sé yo. Vamos a Pero, dime. Dale, termina. Pero, pues estoy dale, termina ahí. Dile todo lo que tú le Pero si tuviera dinero, no me lo compro. Si tuviera el dinero para comprarme otra marca de reloj, de estar en ese nivel. Papi, si tuvieras el dinero, no te compraras otro reloj, te compraras un estudio. Puede ser, pero suponiendo, si tuviera dinero, también tuviera otro estudio, ¿verdad? O sea, que te pase el estudio de nosotros está de pica. Papi, no digas más malas palabras, serio. No se puede. No sé, claro que no, veo. No se va a poder decir, papi. Si se puede, ¿qué tú te creas ya? Esto es la radio. No, se puede decir malas palabras, veo. Búscalo en internet para que tú veas. Después te voy a decir. Y si no, yo lo edito. Ya, te pones el pi. No te preocupes. Pues ya me, ¿cómo se llama? Ya me tienes loco. Dale. Vamos a hablar ahora de Rolex. La marca que conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe qué cosa es un Rolex. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo Rolex ha llegado a que todo el mundo lo conoce? Porque Rolex es el punto medio entre Patek Philippe y, por ejemplo, Seiko. Por ejemplo, un Seiko te puede costar hasta... Se cayó. Y se partió. ¿Se partió? Sí. Vamos a seguir. Dale. Ay, mi madre. Yo. Acabaste. Porque mira, Rolex... Ya, orgánico, nos fuimos completos. Lo sentimos. Y dime, el Rolex puede, ¿cómo se llama? Es el punto medio, porque un Seiko puede costar 500 y un AP o un Patek Philippe puede costar, ¿cuánto?
200.000, es lo máximo, ¿me Ajá. entiendes? Rolex está en el medio ahí costando, oscila entre los 10.000 y los 50.000 promedio, ¿me entiendes? Y es un reloj bastante vendido y se vende en todas las Sí, clases. discúlpame que te interrumpa. Una persona Creo que el Rolex... Espérate, dime. una persona, ahora tú me das tu punto, una persona promedio que esté ganando dinero, que tenga un negocio, no tiene que ser tan grande o pequeño, Sí. se puede comprar un Rolex, un Submariner. Eso era lo que te iba a decir. Déjame decirte algo, porque ahora que te voy a decir esto, aunque uno tiró a bonche el contenido de los relojeros de esto, Sí. lo poquito que yo sé del reloj, lo sé porque veo Lo los sabes videos de porque esa gente. veo, papi, pero esa Es un gente contenido, trabaja, es un contenido que instruye. ellos lo hacen gracioso o lo hacen, qué sé yo, para irse viral, Pero pero te al mismo enseñan. momento te enseña. Te están educando. Porque ahora tú me estabas hablando y yo decía, wow, ese es el reloj que vi que esta gente dijeron. O sea, sé el Rolex, por supuesto, sé cuál es la marca. Sí. Pero los nombres que mencionaste, o sea, hay una de esos que vi que dice que el Rolex es como la marca de entrada. Sí. Como que, o sea, como que la persona que tiene un Rolex es como el comienzo de ir demostrando que está ganando bien. Que De está su empezando a colección. subir en la vida. Exacto, así mismo. Pero que no llega a ser todavía, o sea, Exacto. eso es lo que tú dices. Este tiene un poco de dinero. Ya, que dejen de Richard Mille, no, Claro. El que ves tú con un Rolex, tú dices, este hombre está empezando a ganar dinero, le está yendo bien en la vida. Ya cuando tú lo ves con un Richard Mille, eso es un señor. Dice Ya, que los de Richard hecho, Mille- vamos a hacer una cosa. Espérate. De Richard Mille, no, Butterfield, discúlpame, Sí, que sí. me quedé pensando en eso. Dice que tú nunca obtienes un Patek Philippe, que tú nunca lo tienes. Ujú. Tú simplemente lo cuidas para heredarlo. No, te fui de... No, lo dice así, lo dice Sí, así. sí, Eso es un sí. dicho de la empresa como tal. Ujú. Claro, pero eso es inteligente porque están apostando por la calidad Sí. y el legado, porque la empresa, o sea, como dijimos anteriormente, Juegan muy bien el marketing. Ujú. Más Como exclusivo, dijimos como anterior- Ferrari, que tú lo dijiste. como dijimos anteriormente, esos relojes se basan en la historia. Y qué mejor una historia decir este reloj es heredado de mi tatarabuelo 16º segundo rey de no sé dónde. Que sí, que transcurre, Que transcurre, transcurre con el paso del tiempo. trasciende. Que trasciende. Exacto. Eso que te iba a decir de lo del Rolex, que yo pienso que sí, o sea, lo que decir, para demostrar que no va bien el podcast, tía, que lo vea con un Rolex, es que ya poco que empezó a ya- monetizar. Exacto. No, Ya. no empezó, que ya lleva como 2 años. Que ya lleva un tiempito monetizando. O sea, cuando ustedes no vean con Rolex, ya, oye, esta gente está viral, están monetizando. Pero mientras tanto lo seguimos queriendo. Lo seguimos amando, yo sigo con mi Casio. A nuestra O con mi- pequeña comunidad Déjate, un de momentico. 30 personas. De que 30 va, personas, 30 habíamos estamos crecido. crecidos. Teníamos 7 la semana Teníamos pasada. 7 la semana pasada y vamos por 30, estamos bien. Estamos teniendo visualizaciones, poquito a poco. Mientras se van multiplicando y siga subiendo, todo va a estar bien. Ujú. Déjame hacerte una de esas. Ahora que me miré la mano y que me acordé de lo que dije, que yo, un Casio y un Apple Watch, te voy a hacer 2 preguntas. Claro. ¿Tú crees que exista una mejor marca que Casio que combine a la misma vez, o sea, barato y que te pueda dar algo no de clase, no de estilo, no de dinero, pero que te luzca bien y elegante? Yo creo que Casio es. Yo creo que Casio es... De hecho, mucha gente prefiere en Casio antes que Tissot y otras marcas suizas. Ujú. Sí. Que cuestan quizás $1,000, 800, esos precios. A mí el Casio es bueno, el Casio es bueno. De hecho, el primer reloj que tuve en mi vida fue un Casio, que me lo trajeron, o sea, Te lo llevaron. me lo llevaron. Y a mí me gustaba ese relojito, ¿sabes? Se me quedó sin pila, no sé qué. Y en un momento se me rompió y como que pasaron los años y eso, pero a mí me gustaba la cantidad. El Casio es un reloj que es barato, todo el mundo lo sabe, pero que si tú lo combinas bien, que si sabes usarlo, Te queda. te queda bien. Y tú sabes que no es un reloj de nivel de millones de dólares o de miles, pero tú dices, no, está bonito. ¿Y crees que, la otra pregunta te voy a decir, Papi, tenemos que ir cerrando. ya voy. Dale, vamos con la última. ¿Tú crees que el Apple Watch sea, o en algún momento será un reloj que te pueda dar hoy en día lo que te da, no te voy a decir de esas marcas grandes, me dijiste, pero a lo mejor un Rolex? Yo lo considero. No, ¿verdad? no creo. Pero sí considero el Apple Watch un reloj. ¿Cómo se llama? Porque los primeros no, pero el último, creo, el Serie 5 puede ser. El último no fue el sé Serie mucho. 5.
Bueno, que el último que haya sido, te mide los latidos no Sí, te mide claro. una cosa el corazón y te induce cuándo te puede dar un infarto o esas cosas. Sí, es Eso súper sí útil, lo veo súper bien útil. y súper útil. Pero los anteriores los veo No, inútiles. yo lo que pienso ya para Te sirve cerrar. para guiarte del hacer ejercicio y Ajá, esas yo lo que otras pienso cosas. para guiar, para cerrar, que el Apple Watch es un reloj inteligente, de tecnología, de que si lo utilizas bien y para el momento que tienes que utilizarlo, es un buen reloj y está en el lugar. Sí. Pero nunca va a ser un reloj que te va a dar estilo, que te va a Ni dar te va a elegancia. marcar el estado. Una persona de mucho dinero puede tener un Apple Watch, pero... Claro. De hecho lo tienen. Sí, exacto. Casi todos lo tienen. Exacto, lo puede utilizar para ejercicio, para muchas cosas, para controlar su salud. Para Es que muy tienes que... práctico, puedes ver ahí lo que te escriben, ¿sabes? Ujú, pero tienes que tener presente que la vieja escuela es la vieja escuela. Nada, síganos en nuestras redes sociales. Sigan el Están podcast, ya. las redes sociales. Este fue el capítulo sobre Suscríbanse. la relojería. Un capítulo que nos gustó mucho. A Javier más que a mí le encanta este tema. Y decidimos traérselo a ustedes. Nada. Síganos, Suscríbanse, comenten, den like. denle la campanita, den like. Nos vemos en el próximo Si en el capítulo. próximo capítulo no ven... No ven el cuadro, fue que... Ah, no. Si en el capítulo anterior no ven el No cuadro, ven el fue que cuadro, lo fue que lo rompimos. rompimos. Audio Jungle.